En esta ocasión nos encontramos con el frate David Dávila Garza. David es contador público, es auditor de profesión y es egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y él trabaja independientemente en su despacho propio desde hace mucho más de 30 años. Ingresó a la orden en el año de 1996 y desde entonces ha ocupado casi todos los cargos que existen en el aspecto ritualístico y administrativo. Ha sido capellán, ha sido guardián externo, guardián interno, técnico, maestro auxiliar, maestro de logia, tesorero de la logia y el martinismo. Ha sido ocupado también todos los cargos de centinela, orador, archivista, maestro iniciado, asociado. Y actualmente es el maestro provincial de la Actada de Monterrey. También es el gran consejero, ¿no? Actualmente, por su segunda ocasión, gran consejero de la zona 4 de México, que incluye la logia de Monterrey, Nuevo León, el Pronado de Saltillo, Monclova, Torreón, Nueva Rosita, en Coahuila, así como el Pronado de Durango en la ciudad de Durango. Actualmente es maestro provincial de la Actada Monterrey y Nuevo León, y esto también estamos asistiéndonos con el gran tesorero de la Gran Logia ya desde hace algunos años, lo cual nos ha servido de mucho apoyo. Bueno, David, no te quito más tiempo de este tema tan interesante que vas a exponer en el día de hoy, salud y armonía. Te dejo a la membresía en tus manos, están deseosos de adquirir nuevos conocimientos Rosacruces. Adelante, David. Muchas gracias, gran maestro. Es un privilegio que me den esta oportunidad. Fratres Sorores, pues nuevamente con ustedes, ahora por este medio, por las cuestiones que ya conocemos, pero con el mismo entusiasmo y todos para poder aportar un poquito de lo que podamos hacerlo a nuestras enseñanzas, sobre todo en estos tiempos, ahorita que estamos en esta pandemia. Todos los trabajos han ido precisamente tocando el punto de lo que tenemos ahorita, el problema del coronavirus, y este no podía ser la excepción. Por eso tomamos este tema, entre otros que tenemos, que es la salud y la armonía, para poder saber cómo podemos ayudar a nosotros y cómo podemos ayudar a los demás, que eso es lo importante en este momento. Y sin más, vamos a empezar porque solo el tiempo es muy corto para poder abarcar todo este tema. Es un poco complicado, pero vamos a tratar de compactarlo para tratar de dar las pautas más importantes. Obviamente, todo lo que nosotros queremos, lo que deseamos más es un cuerpo saludable, una mente sana, ¿verdad? Y claro que los que la poseemos, pues tenemos una gran bendición por ello y debemos de dar gracias a esto. Nada es más apreciado que esto. Cuando se enferma uno, cuando está totalmente decaído, se habla de que estamos desarmonizados. La buena salud es una consecuencia natural de mantenerse en un estado o condición armónico. Por eso el trabajo lo llamamos salud y armonía. Cuando nosotros estamos armonizados con nuestro cuerpo, que es nuestro templo, obviamente tenemos buena salud. Hay gente que habla del equilibrio de los centros psíquicos, hay gente que habla de varias cosas que podemos hacer trabajando desde el exterior hacia el interior de nuestro cuerpo para lograr esta buena salud. La concordancia entre estos naturaleza que tenemos nosotros como estamos constituidos, recuerden que nosotros somos seres físicos, seres mentales y seres espirituales. Entonces, cuando nosotros tenemos la concordancia entre estos tres condiciones o tres seres, como les quieran llamar, tenemos la verdadera armonía, por lo tanto, tenemos una muy buena salud. Cuando se experimenta una condición opuesta a esta concordancia, que el físico está peleado con el mental o con el espiritual, obviamente trae consecuencias a la inversa de quebranto de salud. La salud perfecta es la combinación armoniosa de nuestra naturaleza triple. Recuerden que nosotros somos seres físicos, ayer lo decían también en el trabajo, tenemos un físico,
un mental y un espiritual. Desafortunadamente, la mayor parte de la gente espera hasta enfermarse para tomar medidas, para corregir la condición, cuando esto debemos estar armonizados siempre, debemos estar trabajando siempre para poder no llegar a la enfermedad. Hagan de cuenta que es igual que el católico. El católico cuando se enferma y cuando tiene un apuro, va a la iglesia y le pide a Diosito, pero no le pide nunca cuando está bien, no va a la iglesia. Entonces aquí es lo mismo. Nosotros lo que tenemos que hacer es un trabajo de siempre, de toda la vida, todos los días, no nada más cuando tenemos un apuro o una enfermedad o un gran apuro como lo tenemos ahorita. Es entonces cuando solo les interesa curar los síntomas en lugar de buscar la verdadera causa del mal. Desde el punto de vista místico, la mala salud es la desarmonía de alguno de los aspectos de ese ser trino que somos, que es físico, mental y espiritual, como dije. Normalmente viene del físico. ¿Por qué? Porque ahí está la materia. El físico pasa al mental y el mental está conectado también con el espiritual, pero como la conexión es muy baja frecuencia, entonces no logramos la armonía y empezamos a tener problemas de salud y de algunas otras inconvenientes bastante graves. Miren, aquí está la gráfica. El círculo verde es el cuerpo, o sea, el ser físico, el rojo es el mental y el azul es el espiritual. Y la parte que se traslapa de los tres, precisamente, es donde nos sentimos bien, donde nos sentimos saludables. ¿Por qué? Porque el físico está en concordancia con el mental y el mental está en concordancia con el espiritual, de tal suerte que esa parte, si nosotros trabajamos para poder expanderla, para poderla hacer más grande, esa parte que dice saludable, nos vamos a sentir mejor y mejor. Esto es precisamente lo que tenemos que hacer hacia adentro de nosotros, pero ahorita también hacia el exterior de las demás personas. Y ahorita vamos a ver cómo lo podemos lograr para poder rebatir todos estos problemas que tenemos ahorita en la actualidad con este gran problema de la pandemia. Más que una condición física, la buena salud también depende, como están unidos y como ya lo vimos, de una actitud mental y emocional. Si solo se atienden los síntomas, esto traerá consigo que muchas veces se recurra al mismo problema después de un tiempo. Si solamente trabajamos en el físico, lo podemos curar a través de varias técnicas, a través de pastillas, a través de procedimientos, a través de varias cosas, pero no abatimos la raíz del problema. Necesitamos abatir la raíz del problema. Y los místicos saben muy bien, tienen el conocimiento necesario para poder llegar al mental y al espiritual, porque el espiritual es el que está en constante contacto con lo cósmico, y eso es lo que nos va a dar buenas cuestiones al mental y buenas cuestiones al físico, y ese traslape de los tres seres se va a hacer más grande y nos vamos a sentir perfectamente bien, y tenemos que irradiarlo a las demás personas. A través del curso Que Siga Nuestra Mente, la actitud diaria hacia la vida y los pensamientos dominantes afectan profundamente a la salud. Esto lo puse muy importante con rojo porque es lo más importante. Nuestros pensamientos nos llevan precisamente muchas veces a el deterioro de la salud. La mente puede causar un sinnúmero de enfermedades a través de la tensión, de la ansiedad, de la preocupación, del miedo, de la depresión, del cólera y todos los que se les puedan a ustedes imaginar. Pero esto fue normalmente, si lo sentimos, fue un pensamiento siempre. Los pensamientos a veces no los podemos redirigir. La mente es una máquina, es un
un software, hagan de cuenta que es un disco duro y tiene todo, pero nosotros vamos a hacer qué es lo que queremos que saque y qué es lo que queremos que no saque. Recuerden que en los pensamientos nosotros no tenemos límites. Por eso precisamente, si nosotros sabemos redireccionar esos pensamientos, si nosotros empezamos a dominar nuestra mente, ahí dice que no se puede dominar la mente, pero sí se puede. Los rosacruces sabemos cómo, si los místicos también, aplicando todas las técnicas y todas las enseñanzas de nuestra amada orden, podemos dominar a nuestra mente para que salgan de ese disco duro solamente los pensamientos buenos, los pensamientos que nos van a ayudar para tener buena salud y buena armonía y dejar en espera o en stand-by ahí, porque como quiera los vamos a tener, los pensamientos negativos. No nos damos cuenta de cómo estos pensamientos contaminan las células de todo nuestro cuerpo con sus influencias destructoras. Ya en las anteriores exposiciones hablamos de toda la cuestión celular, de la cuestión nerviosa, de todos los efectos negativos que nos traen. Envenenan la mente esos pensamientos, ejercen una influencia depresiva en toda nuestra actitud mental. Entonces imaginen el mental cuando va al espiritual, por el espiritual le dice, bueno, pero pues ¿en qué te ayudo? Si vienes todo precisamente mal, es imposible ayudarte, y luego el mental le pasa esa misma energía hacia el físico, y el físico pues está totalmente destruido, no sabe qué hacer, está perdido totalmente. Desde el punto de vista físico, debería considerarse primero la salud del cuerpo. De lo contrario, la desarmonía interna siempre demandará una gran cantidad de atención. No la vamos a tener, vamos a batallar bastante para tenerla. Y la mala salud limita severamente nuestras actividades. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia está precisamente enfocada en el dolor, en la incomodidad, en todo lo malo que esa enfermedad nos está causando. Entonces nuestra conciencia está ocupada ahí y no la podemos sacar de ahí para ocuparla en otra cosa. Conciencia, recuerden, conciencia es darse cuenta de, y esto viene de la mente. Entonces, cuando esa conciencia está libre, esas actividades que son incómodas, pues puede precisamente pensar en las cosas buenas. Miren, aquí está nuestro triángulo sagrado, que precisamente es para explicar eso, que es todo lo que nosotros digamos que es en la esquina de hablar, o todo lo que hagamos que es en la esquina de actuar, siempre primero fue un pensamiento. Tal vez ligero, tal vez rápido, tal vez reflexivo, pensado o no pensado, pero siempre un pensamiento. Cuando hablamos o cuando hacemos algo, siempre pasó primero por ser un pensamiento. Por eso precisamente yo me puse a ver este triángulo bastante bien cuando me lo explicaron o cuando venían en las monografías. Y fíjense que pensar es el número 1 y tiene la razón de ser, porque ahí es donde radica todo. Si nosotros sabemos redireccionar esos pensamientos, entonces el hablar y el actuar estarán totalmente controlados por nosotros. Y también, fíjense que nuestro triángulo inicia en la parte superior con pensar en una punta, luego va a hablar, luego actuar y regresa hacia pensar. Entonces pensar tiene dos líneas, dos puntas, porque tiene el inicio y el fin. Ese es el más importante. Por lo tanto, la buena salud es importante no solo porque estamos libres de la enfermedad, sino porque nos armonizamos. Todo nuestro ser se armoniza. Recuerden que nuestro ser externo se armoniza con el interno que está cerca del cósmico y nos va mucho mejor. Esto obviamente a través del mental. Por eso cuando nosotros entramos a la orden, yo no me explicaba por qué tanta insistencia. Desde que entramos y desde que nos dan las primeras monografías, nos dicen y nos hablan del conócete a ti mismo. Y ahí está la clave del por qué
el conócete a ti mismo, porque al momento de saber tus fuerzas, entonces vas a poder tener esa comunión con el interno y de ahí vas a extraer todo lo bueno. De ahí está la armonía. Claro que hay otros factores que contribuyen a la buena salud, como también ayer se mencionaba, como una dieta, el ejercicio físico, pues nos ayudan también para tener una buena salud. La armonía, ¿cómo la experimentamos? La armonía de la mente, o también llamada por nosotros paz mental. Es un deseo íntimo de cada uno de nosotros tener siempre paz mental. Pero ¿cómo le hacemos? Bueno, nuestra actitud a la vida, los principios que nos dijeron o que nos arraigaron desde niños, o que ya los traemos en los genes, éticos, morales, el conocimiento de nosotros mismos y de los demás, contribuye precisamente a lograr esa paz mental. Lo podemos lograr, por eso, el conócete a ti mismo. Si nosotros nos conocemos de qué somos capaces, nosotros vamos a tener esa comunicación muy rápida y fácil y nos va a ir bien en todo. La armonía mental depende de la relación que tengamos con la sociedad. Si estamos en paz con nuestro medio ambiente y hemos establecido un vínculo con la gente que nos rodea, entonces es muy fácil que experimentemos esa paz mental, ese grado de armonía, porque nos sentiremos útiles hacia mí y hacia los demás. Eso es lo que nosotros tenemos que intentar en este momento de pandemia, tratar de ser útiles. La sociedad decaería moralmente si no hubiera millares de personas que voluntariamente se dedicaran a hacer bien al prójimo. Imagínense si todos desearíamos el mal. Hay una parte que desea el bien. Aquellos que tienen poca consideración por el bienestar o los sentidos ajenos no pueden experimentar la armonía interna. Nunca la tendrán porque no conocen cómo hacerlo. La misma sociedad no puede tener una asociación armoniosa cuando a diario confronta guerras, conflictos. Recuerden, antes de que tuviéramos esta pandemia, pues nos estábamos preocupando por guerras y la pandemia obviamente pues sustituyó a eso. Pero siempre las hemos tenido, esas guerras. Si en nuestra sociedad existiera tranquilidad, menos tensión o disputas, entonces podríamos individualmente, más personas, experimentar esa paz personal o paz mental. La armonía más elevada se obtiene de la relación del hombre con lo cósmico. Por eso nosotros siempre tenemos que tratar de llegar a ese entonamiento, a ese espiritual, para poder tener esa armonía con lo cósmico. Cuando lo logremos, entonces y solo entonces, cuando estemos ahí entonados, experimentamos un flujo de energía vibratoria a través de nuestro ser. Y esto nos da como resultado que nos sentamos bien, que nos sentamos en una perfecta armonía espiritual. Precisamente eso es lo que hacemos en nuestras convocaciones. Cuando nos dicen, bueno, vamos a dejar nuestros sentidos físicos un momento y elevémonos. Vean hacia el centro, hacia la chequina o el altar, o si es logia, si es pronaos, y unámonos con el egregor de nuestra orden. Es precisamente lo que estamos haciendo, tratando de elevarnos a esos niveles para poder llegar a la paz mental. Aunque esta hermosa experiencia podría ser de poca duración, pero el efecto es muy, muy grande para nosotros y para nuestros sentidos, proporcionándonos la armonía espiritual y también mental y corporal. O sea, viene a los tres cuerpos. Cuando logramos ese contacto, viene al espiritual, al mental y al físico. Y nos sentimos perfectamente bien. Y obviamente los beneficios pues no se hacen esperar, pero este entonamiento puede durar días, puede durar la impresión, puede durar días, puede durar horas, depende de la persona. Se debe tener presente que esa experiencia no sucede al azar. No todos lo pueden lograr. Tenemos que tener una preparación psíquica y espiritual para poderlo lograr. Hay que perseverar. Y en esa perseverar y en ese
tratar de tener ese entonamiento, es donde nuestras enseñanzas nos ayudan bastante. Nos preparan para poder, a través de la conciencia objetiva, llegar a la conciencia psíquica y poder tener ese contacto y ese entonamiento. A través de todos nuestros estudios que ya conocemos, oraciones, meditaciones, sonidos vocales, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestros estudios nos proveen pensamientos inspiradores y conceptos planeados para poco a poco irnos estimulando para poder lograr esa conexión. Y con ello originar una armonía gradual de nuestra naturaleza vibratoria. Vamos a ver el ser interno. Cuando empezamos a armonizarnos, el ser externo con el interno por medio de la comprensión, nuestra personalidad adquiere madurez y estamos más felices y saludables. Cuando nosotros logramos esa comunión con el ser interno y aunque sea unos segundos, y traemos hacia nosotros esa paz mental, esa armonía, nos sentimos muy bien, muy saludables. El ser interno siempre está en perfecta armonía con el cósmico, con el cosmos. Entonces, cuando el ser externo empieza a fusionarse con él, pues la armonía llega y lo afecta profundamente al externo. Si hacemos esto en nosotros, podemos proyectarlo hacia los demás. Es lo que necesitamos hacer en estos momentos. Una proyección de ese fusionamiento de nosotros con el ser interno. Nosotros podemos hacerlo. Y si lo hacemos y lo proyectamos, nos va a ir bien. Eso es lo que de trabajo que debemos hacer en estos momentos de apremio. Sería ilógico y sería un error pensar que este entonamiento se va a lograr solamente con la receptividad y con la meditación. Este trabajo es estar perseverando. Mucha de la armonía de la vida proviene de la satisfacción que nos causa en nuestra vida cotidiana. Logramos nuestros objetivos en nuestro trabajo, en nuestras cosas que estamos haciendo y nos sentimos bien. Como demos, así recibiremos. Es un principio importante para establecer la armonía personal. Ya saben, los cabalistas le llaman, hagan de cuenta, como se hablaba aquí ayer de la vía cordial, ellos hablan de un cli o de una vasija que tenemos en el corazón precisamente, y que esa vasija, también los martinistas lo citan, es dar y recibir, dar y recibir. Si recibimos mucho, la vasija se precipita, y si damos mucho, se vacía. Entonces hay que buscar el equilibrio. Cuando buscamos el equilibrio, hay una armonía personal perfecta y sentimos una satisfacción de que estamos haciendo algo útil. Cualquier cosa que estemos haciendo o cualquier posición de la vida, nos sentimos útiles a toda la humanidad. Eso es lo que debemos hacer en estos momentos. Dar de nosotros mismos, ¿verdad?, en nuestra relación con el cósmico. Sería engañoso insinuar que mediante la práctica de unos cuantos principios uno puede experimentar esta armonía cósmica. Esto, como les digo, es un trabajo de estar años. Muchas organizaciones a lo mejor les dicen que lo van a lograr de la noche a la mañana, pero un Rosacruz sabe que la relación personal se desarrolla con el cósmico es de estar perseverando, estar sas y sas y sas hasta que se logra. Es el resultado de muchos exámenes de conciencia, de purificar sus deseos, de encontrar una forma útil de ser al prójimo. Y eso precisamente es lo que necesitamos ahorita. No tenemos que ser perfectos para poder lograr esa comunión armónica, pero nada más hay que ser sinceros y perseverar. Y si nosotros seguimos nuestros lineamientos, habrá recompensa. Y habrá recompensa para nosotros y para la humanidad. Se los puedo asegurar. Por lo tanto, si lo logramos, podremos experimentar la salud y la armonía más grande. Cuando este ser de nosotros, este ser triple, esté perfectamente en armonía con el ritmo del universo, con el cósmico. El sumo deber del místico es el encontrar los medios
a través de los cuales puede liberar a la humanidad de toda clase de sufrimientos o la falta de armonía. Eso es lo que tenemos que hacer ahorita, fíjense bien. Encontrar los medios a través de los cuales puede liberar a la humanidad de toda clase de sufrimientos o de la falta de armonía. Ya vimos cómo todos los seres vivientes desean la felicidad y la comodidad. Todos huimos del sufrimiento, no lo queremos. El conocimiento que adquiere el estudiante Rosacruz le enseña precisamente cómo lograrlo. ¿Cómo? ¿Dónde está el camino para llegar a esa armonía? Aparte del conocimiento, no existe otra forma por medio de la cual podamos lograr la felicidad y eliminar el sufrimiento. Muchas corrientes de pensamiento dicen que lo logran de la noche a la mañana. No es cierto. El conocimiento asiduo, perseverante, es el que va a lograr esos resultados. Es mediante este que se logra la comprensión que ha de motivarnos para que nos perfeccionemos hacia el estado de armonía que es nuestra meta. Cada vez nos vamos perfeccionando más y más y más y más y vamos aprendiendo. A lo mejor nosotros no lo observamos así, pero así es. Tengan la plena seguridad que nuestras enseñanzas están hechas y están instruidas así de esa forma para que vayamos avanzando poco a poco, hasta llegar al objetivo. Miren, aquí hay un ejemplo. El que carece de este conocimiento muestra desesperación, enfermedad, sufrimiento y vemos muchos ejemplos en la vida de que al no saber cómo revertirlo, pues se desesperan. Inclusive podemos mencionar algunos que llegan hasta la muerte. Y el que tiene conocimiento ve estas experiencias no satisfactorias como algo natural. Es el proceso de vivir, es normal para él hacerlo, porque lo está estudiando, sabe cómo hacerlo y lo debe hacer. Esa es la otra. Un Rosacruz no es verdadero Rosacruz si no pone sus conocimientos a favor de toda la humanidad. Puede saberse toda la bibliografía Rosacruz, puede saberse todos los libros, todas las monografías, pero si no vaya al campo donde lo están esperando, allá afuera, es donde verdaderamente va a saber si es o no es Rosacruz. Por eso me quedé pensando bastante en las palabras que nos dijo en la convención que estuve por ahí con él, con nuestro pasado imperator Cristian, que nada más que Ralph le había dicho al último, nada más te voy a pedir un favor, ser Rosacruz. ¿Pero qué significa ser Rosacruz? No es saberse todo, no es saberse de memoria las monografías y todo, es ponerlo en práctica. Es la otra parte del Rosacruz. El Rosacruz no está completo, es un Rosacruz a la mitad, que lo pone al alcance de todos y lo practica donde se necesita. Aún el hombre más rico pasa por su transición y todas sus propiedades llegan a ser ilusorias, patrimonios de otros. En el libro En Vos Confío hay un pensamiento que dice: el pobre no conoce la fiebre del rico. Por todo lo que hemos visto, tendremos la fortaleza para acomodarnos a las situaciones adversas que ahorita nos están rigiendo. Siempre la búsqueda de la armonía nos acerca a lo que para nosotros es el bien absoluto, la fuente de todo lo creado. Llámensele como le quieran llamar, la unidad, el uno, cósmico, como quieran llamarle. Martínez de Pascual le llamaba el Heili, pero bueno, cada quien le llame como se llame. Pero sigue siendo la misma razón. Hay que fusionarse para poder traer las verdades y tener la paz y revertirla hacia los demás. ¿Pero cómo lo obtenemos? Bueno, las condiciones que deben producir en cada persona un efecto similar para poder que exista una armonía entre ellas, para poder decirle a la otra, o sea, yo tengo la armonía, pero para poder distribuirla entre los demás. Hay 3 factores que nos afectan para poder hacer esto,
Primero es el factor físico, el cual no es tan importante, pero es uno de ellos. Después es el intelectual. Cuando nosotros hablamos entre Rosacruces o entre una gente que conoce el tema y estamos hablando de libros y los dos conocen de libros, parece que se entienden muy bien. Ese es el intelectual. Pero el más importante en establecer una relación armoniosa es el psíquico. ¿Por qué? Porque este factor es mucho más sutil. No puede ser definido por medio de los factores físico e intelectual. El psíquico es otra cosa. Es el cual debemos de usar para poder llegar a las mentes de esas personas a través de muchas cosas que nosotros, los Rosacruces, conocemos. Lo psíquico es percibido en forma de una emoción, pero esta no puede ser atribuida en forma directa a alguna acción o a ciertas palabras de la otra persona. Una persona hacia la cual podemos sentirnos atraídos quizá tenga intereses diferentes a los nuestros, pero nosotros, con los conocimientos Rosacruces, sabemos cómo hacerle llegar esa armonía, esa seguridad a esa persona que nos está acompañando. La armonía colectiva entre un grupo también depende del descubrimiento de la creación de un común denominador. Esto es lo que necesitamos ahorita, la armonía colectiva. Ahorita nosotros nos dicen muchas cosas y a veces nuestra mente trabaja de una forma y algunas son, o la mayoría, son datos falsos, pero nos creamos una psicosis y la cual ha pasado en varias partes y es la colectividad lo que está haciendo esta armonía. Es necesario que se produzca una unión mental. Esto se refiere desde luego al nivel intelectual, al que lo conoce, y nosotros sabemos cómo hacerlo. La mayor parte de la desarmonía entre grupos no es causada por las diferencias psíquicas, más bien por divergencias en los conceptos y en las experiencias. Algunas veces la armonía entre las personas no es posible, debido a que son muy diferentes las personas, pero hay técnicas para poder lograrlo. ¿Por qué no se logra a veces? Porque estas personas están tan arraigadas en su ser que ofenden al ser de las otras personas. ¿Qué es esto? El ego. No es más que el ego. Ayer hablábamos de que el ego es un atributo del alma que ya lo traemos. Viene en el paquete. Todos lo tenemos. Todos, al nacer, traemos el ego. Lo que necesitamos lograr con nuestro estudio, con nuestra vocación y todo lo que estudiamos es tratar de apagarlo un poquito. No lo vamos a quitar nunca. Nadie puede quitarse el ego porque ya viene. Lo que necesitan es tratar de hacerlo un poquito más abajo de luminosidad para poder que fluya lo otro. Es como hagan de cuenta una enfermedad, como la diabetes. La diabetes no se cura, se controla. Y pueden vivir muchos años con diabetes, controlados. Así es el ego, ya lo traemos. Entonces, los Rosacruces, cuando estamos desarmonizados, saben que hay que hacer una rehabilitación, saben que hay que hacer una revisión de lo que estamos haciendo para corregir las cosas que estamos haciendo mal, para poder retornar a la armonía que teníamos, a la integridad que teníamos, a un restablecimiento de la esencia que teníamos originalmente, ¿verdad? A los componentes que teníamos armónicos antes de que se estableciera la desarmonía. Y más tarde se acentuará esa desarmonía si no la atacamos por cualquier hecho. Por eso les decía, por las noticias. Ahora tenemos muchas formas y muy rápidas de poder saber las cosas, pero a veces cosas que no son reales. Ahorita estamos creando la desarmonía precisamente por el caso de este virus, en las anteriores por guerras, en las anteriores por otras cosas. A lo mejor los virus eran peores los que estuvieron en épocas pasadas, en siglos pasados, pero no teníamos la informática que ahora tenemos, toda la cuestión para poder saber las noticias tan rápido, y ahora sí las tenemos. Por eso es que nos desarmonizamos muy rápido. ¿Qué hay que hacer? Bueno, tenemos que encender nuestra luz interior.
manteniendo su máxima luminosidad en todo tiempo. Ayer se hablaba de la vía cordial. Todos, cuando fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, traemos una chispa dentro de nosotros, un pedacito de Dios dentro de nosotros. Es esta luz la que tenemos que extender para hacerla ahorita en estos tiempos más luminosa, porque ahí está toda nuestra salud, nuestra fuerza, nuestra felicidad, nuestra armonía y todo lo que necesitamos para vivir. Eso es lo que necesitamos hacer. No luchemos con nosotros mismos. Dejémonos abrazar por la luminosidad, por la armonización, para que todo salga bien, para que todo nos vaya bien a nosotros y a la humanidad. En todo momento, en cada instante, cada minuto, cada respiración de nuestro ser debe ser enfocada a esto, a armonizarnos y todo nos irá bien, con nosotros y con la humanidad. Todo está en nosotros. Entonces, trabajemos en ello. Sabemos cómo hacerlo. Entonces, es lo que hay que hacer. Miren, aquí les puse un ejemplo, como colofón a lo último. Se llama el don de una estrella. Si nada puede dañarte, solo tú mismo. Sé celoso de tu tiempo porque es tu mayor tesoro. Todos los éxitos resultan de compartir, de amar y de saber perseverar, pensando en las metas. Nunca culpes a los demás por tu situación. Eres lo que eres por decisión tuya. Vive todos los días como si fuera el primer día de tu vida y trata con ternura a los que te rodean. Ama a todos, incluso a los que te repudian. El odio no te lo puedes permitir. Aprende que el que da con una mano recogerá siempre con las dos. Recuerda que se necesita muy poco para llevar una vida feliz. Mira hacia arriba, camina siempre hacia adelante. Aférrate a la vida con sencillez y recorre en silencio tu sendero hacia la eternidad con caridad y una sonrisa. Todos tenemos el poder y la facultad de elegir. Nosotros somos capaces de gobernar nuestro propio destino mediante nuestras decisiones. Todo está en nuestras manos, gracias a la facultad de elegir. Da algo de ti cada día al mundo en que vives y tu vida aquí estará llena de armonía, de satisfacción y de amor. No es necesario que seas famoso, un genio, para cumplir tu propio destino. Todo lo que tienes que hacer es utilizar tus facultades, lo mejor que puedas. Si eres hábil con el martillo, construye. Si eres feliz sobre las aguas, pesca. Si la pluma es tu vocación, escribe. La lucha es el arma para desarrollar toda nuestra capacidad. Nunca te rindas antes de intentar. Entonces, queridos amigos, fratres sorores, un gran abrazo reciban desde la distancia y buena suerte, que el cósmico nos ilumine para poder lograr esto y salir de este gran problema que tenemos a nivel mundial. Gracias, maestro. Gracias, David. Muy bonita tu intercepción. Vamos a aprovechar estos minutos que vienen para que la membresía nos pueda hacer preguntas específicas de temas que trataste, que a lo mejor quisiera que se les aclarara un poquito más. Y lo único que le vamos a pedir que en vez que lo hagan en el icono de chat, que lo hagan en el de preguntas y respuestas, para que Alberto te pueda ir leyendo las preguntas y puedas escucharlas y contestarlas sin necesidad de estar concentrado en la computadora. ¿Cómo no? Entonces, yo no sé, Alberto, creo que han llegado algunas preguntas, ¿cierto? Sí. Aquí ya Alberto, no te ve. Ah, ya te vi. Sí. Que no si te quieres, veía. Voy a quitar la pantalla. Si quieres, quítela, no nos vemos. Ándale, ahora sí te veo. Ahí está. A ver, David, tengo
Dice, buenas tardes. Me ha pasado que cuando estoy en contacto con algunas personas, termino sintiéndome enferma. ¿Será que algunas personas puedan dañarte o es casualidad que me enferme cuando entro en contacto con ellos? Bueno, recuerden que en días pasados hemos visto que trabajos como el aura, trabajos como las ondas, que a veces no vibramos en la misma frecuencia. Y sí, hay veces que hay una persona que no conocemos para nada y de repente nos cae mal y no hemos tratado ni siquiera ni media palabra con ella y ya nos cayó mal. Y al contrario, hay personas que nos caen perfectamente bien desde que las vemos. Es esta la explicación. Es porque a veces no se encuentran bien nuestras ondas o la cuestión del aura y las rechazamos. Tengo otra que dice, ¿cómo volvemos al estado de armonía y tolerancia absolutas? Los rosacruces que visitamos, los organismos, debemos dar el ejemplo. ¿Podemos volver a ese estado de pureza a todo nivel? Bueno, normalmente es lo que nosotros buscamos cuando vamos al organismo Rosacruz, pero recuerden que entre Rosacruces estamos hablando del mismo idioma. El problema es que nosotros necesitamos prepararnos para poder enfrentarnos hacia afuera. Sin embargo, sí es muy factible que lleguemos nosotros a la armonía que teníamos en el inicio. De hecho, la buscamos. De hecho, todas nuestras enseñanzas, inclusive las de martinismo, por eso las palabras de pase que usamos son precisamente para llegar a tratar de llegar a ese ser que éramos antes y que lo perdimos con nuestros poderes o nuestro libre albedrío que tomamos, lo perdimos y tratamos de reintegrarnos a esa situación en la cual estábamos, pero es lo que buscamos precisamente. Tengo otra pregunta que dice, ¿qué recomendaciones nos da para controlar el ego? Ok, el ego, como les dije, es un atributo que no nos lo vamos a quitar. Todos lo tenemos y viene en el paquete cuando fuimos creados. ¿Qué tenemos que hacer para poder apagarlo? Bueno, hay muchas cosas que nos enseña nuestra amada orden en la cual podemos hacer para poder tener el ego controlado. No que lo vayamos a eliminar, lo controlamos. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, buenas cosas, buenas obras, oración, meditación, hay algunos sonidos vocales, hay muchas cosas que podemos hacer, mucho trabajo, inclusive fuera de la Orden Rosacruz que podemos hacer para poder que nuestro ego sea controlado. Dice, ¿es posible estar o mantener la salud por siempre? Eso es lo que quisiéramos, pero es muy complicado, muy complicado. Tarde que temprano, por nuestras actividades, por nuestra vida diaria, por nuestro entorno que nosotros lo hemos hecho, nos vamos a enfermar en algún momento de nuestra vida. Lo que necesitamos hacer es tratar de estar preparados para poder afrontar eso de la mejor manera posible. La Orden Rosacruz tiene un grado completo para la cuestión de la salud. No les voy a decir cuál, porque habrá gente que no es Rosacruz, pero habrá otros que sí me entienden, para poder que sepan la importancia que le da la Orden Rosacruz a la salud. Es todo un grado de bastante número de monografías para poder lograr la buena salud, pero tenerla siempre, no creo. Dice, siempre se habla de retomar a la armonía, pero ¿por qué no hablar también de la prevención? ¿De la prevención? Sí. Siempre se habla de retomar la armonía. ¿Por qué no hablar también de la prevención?
Bueno, mira, sí se habla de retomar la armonía cuando realmente estamos en un nivel inarmónico. Por ejemplo, cuando nos suceden cosas que están fuera de la cuestión armonía. ¿Qué hacemos nosotros al momento de estar trabajando todos los días y todos nuestros ejercicios? Precisamente lo que explicamos. Trabajamos en el físico para llegar al mental, tratar de controlar el mental a través de sus emociones, a través de sus pensamientos, a través de todo lo que hace el mental y poder llegar al espiritual, que ahí es donde está la verdadera armonía. Cuando nosotros empezamos a flaquear, necesitamos retomar el camino hacia la armonía. Otra vez y otra vez, pero prevenirlo, bueno, haciendo siempre las buenas causas, los buenos consejos que nos da la orden, los ejercicios y todo, para poder no llegar a la desarmonía en lugar de estar en armonía. Pregunta, ¿cómo se puede lograr la rehabilitación que mencionaste? ¿Alguna literatura que recomiendes para tal fin? Bueno, en la orden tenemos varias cosas que podemos usar para poder quitarnos cosas o cargas que nos estorban para poder llegar a la armonía. Ayer se hablaba del libro de envenenamiento mental, muy bueno para poder saber cuáles son los procedimientos para poder quitarnos cargas que podamos tener por ahí. Tenemos otros, la alquimia mental, tenemos varios que nos hablan de poder que todos nuestros problemas o todas nuestras cuestiones, ya sean emociones, ya sean emocionales, ya sean psicológicas, ya sean cosas de estos libros nos las despejan y también todo el grado de la salud en el cual, como les dije, nos van diciendo de órgano en órgano para poder lograr la armonía total. Dice, ¿es el temperamento o el carácter que influyen en la desarmonía y alteran la salud debido a que se produce alguna alteración, como por ejemplo la subida de presión? Sí, sí, de hecho ya lo explicaron en las anteriores charlas. En la cuestión nos afecta, en la cuestión de nuestros sistemas nerviosos, ciertas cosas nos afectan más que otros, o sea, somos distintos, nadie somos iguales y nadie respondemos de la misma forma a ciertas cosas que nos pasan en la vida cotidiana o en la vida común. Y sí nos afecta la salud cuando, por ejemplo, nos dicen, pues no hagas tantos corajes, te vas a enfermar. Hay gente que los hace, hay gente que no, y es la misma situación porque nuestros sistemas son distintos, estamos hechos de distinta forma. Entonces, sin embargo, nuestros conocimientos de la orden están hechos para todos y deberíamos de utilizarlos todos los días para poder que no nos pase. Si nosotros los estamos haciendo asiduamente, les puedo asegurar que controlamos esa parte, los que no pueden controlarla normalmente. Dice, ¿cómo podemos despertar esas facultades dormidas? Usted se refirió a que no todos llegan a ese estado Rosacruz, y ello trae diferencias. Unos llegan antes, otros después, y otros tal vez no lleguen. ¿Cómo manejamos la frustración y la soledad, y tal vez el destierro de esa paz profunda tan anhelada? Bueno, esa pregunta se relaciona mucho, siempre nos preguntan en nuestros organismos, bueno, ¿por qué no avanzo tanto? Aquel avanza más, yo no, yo estudio más que él y cosas así. O por qué él alcanza la armonización inmediata y yo no. Él dice que sí, en la meditación puede elevarse hacia ese egregor, yo batallo mucho y cosas así. Debemos de estar conscientes cuando vemos la teoría de la reencarnación, que son leyes inmodificables, son leyes cósmicas universales. Debemos estar conscientes que la ley de la reencarnación nos dice que no todos vamos en el mismo nivel de evolución. Por eso, algunos lo entienden perfectamente bien y logran el objetivo
de la armonización y de la paz mental rápidamente y otros batallan mucho. Tienen que hacer 100 veces, 101, 102 y ni así lo logran. Entonces, la ley de la reencarnación nos dice que la explicación es esa. ¿En qué escalón de la escalera evolutiva vas? Hay gente que va en el quinto, sexto, séptimo y tú vas en el primero. Entonces, hay que entender la ley de la reencarnación y el por qué esa alma va más evolucionada que yo y por eso lo entiende más, porque tiene más experiencias. Pero esa es la razón. Dice, ¿cómo podríamos visualizar a la armonía en la ley del triángulo? Bueno, la ley del triángulo, como aquí lo vimos, es precisamente pensar, hablar y actuar. Pero al momento de actuar regresa a pensar. Entonces, si yo tengo pensamientos redireccionados, perfectos y bien armonizados, ahí está la armonía. La armonía está en cómo redireccionamos nuestros pensamientos. Porque nosotros como Rosacruces sí podemos redireccionar la mente. Sabemos cómo hacerlo. Y la gente que no sabe, los pensamientos son a veces muy agresivos. Los pensamientos, por ejemplo, al hablar, yo tengo normas y no me puedo pasar de ciertos parámetros porque si digo cosas voy a tener consecuencias. Igual al actuar, al hacer cosas, si yo mato a una persona tengo consecuencias, pero en el pensamiento no tengo límites. En el mismo instante, en el mismo segundo, puedo estar aquí o puedo estar en la galaxia más lejana. Puedo estar pensando en lo más grosero, puedo estar pensando en lo más perverso. ¿Quién me limita? Nadie. Por eso, al saber redireccionar los pensamientos, es que ya llevamos un paso adelante para tratar de llegar más rápido a esa armonía, a esa paz mental que nosotros buscamos. En la exposición usted habla de 3 cuerpos, mente, espíritu y físico. ¿El cuerpo psíquico a cuál corresponde? ¿Al mental o al espiritual? Corresponde al espiritual. El mental nada más es un paso, es un intermedio para llegar. Hagan de cuenta que es un filtro, porque hagan de cuenta que es una bombilla, el físico es una bombilla de 110, pero el espiritual está en 220. Si nosotros queremos conectarnos directo al espiritual, se funde. Tenemos que pasar a través de un transformador, que es el mental, para llegar al espiritual y poder llegar bien y poder regresar al mismo tiempo. Eso es lo que hay. Otra persona nos dice, usted insiste en que es necesario mucho tiempo para el logro de la armonía por medio de las técnicas Rosacruces. ¿Por qué? Bueno, mucho tiempo no insisto. Creo que he dicho que de acuerdo a la evolución de la persona, hay gente que lo logra muy pronto. Hay gente que tiene en nuestra orden 1 año y sabe mucho más en conocimiento que una gente que tiene 30 años. ¿Por qué? Bueno, ya lo expliqué. La ley de la reencarnación nos dice que hay que ver en qué nivel de evolución va esa persona o esa alma para poder saber por qué, saber la explicación del por qué están muy evolucionadas. Pero hay gente que no batalla tanto. Hay gente que es muy rápida, pero normalmente, pues sí, no es tan fácil. Hay que perseverar. Dice, maestro, ¿hay alguna relación entre el desarrollo intelectual de la persona y su grado de desarrollo espiritual? Sí, sí, porque sí tienen relación. Cuando nosotros logramos llegar hacia el espiritual y traer cosas que vamos a usar en el físico, nos va mejor intelectualmente que otras personas. De hecho, hay muchos ejemplos. También en la teoría de la reencarnación se habla del por qué hay niños de 4 años que se saben todo un sistema básico de matemáticas y ni siquiera han ido a la escuela o apenas van a ingresar, o niños prodigio que a los 2 años ya componen sinfonías, y hay ejemplos,
Entonces, ese es un tipo de ejemplo del cual fueron hacia allá, regresaron y esa alma evolucionó tanto en ese aspecto que todavía tiene esas cualidades que trajo de allá del espiritual. Sí se puede. Y si hay un problema con la tolerancia, y es que se puede convertir en que la gente haga con uno lo que quiera. Un gran conferencista, Rosacruz, dijo que no nos podemos volver cojín para que se sienten en uno. ¿Cuál es el límite y diferencia de la tolerancia? Ok, tiene razón, o sea, uno no puede, o sea, vamos, llega a un punto en que depende lo que es el tema que se esté tratando o depende la situación en la que se esté, pues la única forma de poder lograr revertir la cuestión de esa persona es explicándole los conceptos Rosacruces. Y si no se logra, la misma orden Rosacruz nos dice, apártate de esa persona. De hecho, nos lo dice. Entonces, cuando no podemos lograrlo, porque aquí lo dijimos en la exposición, hay ciertos aspectos de ciertas personas que es imposible lograrlo, entonces no se va a lograr. Es como, ¿qué les puedo decir? Una curación a distancia. Aquí se decía ayer, para poder lograr que surta efecto, necesita que el enfermo acepte que le vamos a mandar una curación. Si no lo acepta, no va a surtir efecto, ni lo intenten. Una persona pregunta, ¿cómo armonizar la casa? Ahora que estamos tanto tiempo en espacios reducidos y en ocasiones no encuentro armonía en todas las habitaciones. Bueno, hay que ver que la armonía es de las personas, y cuando las personas están armonizadas, la casa tiene que estar armonizada. Hay varias formas de poder lograrlo. Lo que pasa es que como no estamos acostumbrados a estar en esta, ¿cómo le llamamos? Inmovilidad, nos desesperamos y llegamos al grado de empezar a discutir, enojarnos, pelear. Entonces, hay que ver los principios rosacruces, hay que llevarlos a efecto, calmarnos, en la noche ir a nuestro santum, tratar de hacer el ejercicio de armonización para poder revertir la situación. Si nosotros logramos revertir la situación en las personas, se revierte en la casa inmediatamente. No hay una cuestión de la casa para decir, ahora voy a echar agua bendita en la casa. No, no hay de eso. Es la cuestión de las personas. ¿Qué es mejor, la evolución individual o la evolución colectiva? ¿De qué sirve estar evolucionando individualmente si el colectivo no lo está? Bueno, las dos son importantes. Si no, recuerden que si no evolucionamos, no brincamos al escalón que sigue en la escalera evolutiva precisamente de la evolución. Si nosotros nos quedamos patinando en el mismo lugar, pues no vamos a avanzar. Es una alma que va a reencarnar por siempre con los mismos problemas y sufriendo las mismas vicisitudes de siempre. Pero tenemos que esforzarnos. O sea, el Rosacruz tiene dos trabajos. Uno, ser Rosacruz. Y otro, que le entiendan las personas de fuera para que también entiendan la filosofía y poder evolucionar a la par. Si no se puede, la mayoría de las personas que se puedan van a hacer que cambie esta situación de nosotros y estas situaciones negativas que ahorita las tenemos más acentuadas, pero que siempre han existido. Ese es el problema. Una persona nos pregunta, ¿cómo se manifiesta el ego en nosotros? ¿Una voz o un pensamiento? Y al momento de manifestarse, ¿cuál debe ser nuestro accionar al respecto? Bueno, el ego, como les dije, es un atributo del alma.
Cuando bueno, nuestra orden Rosacruz nos dice que siempre debemos de ser tranquilos, perseverantes, no distinguirnos en decir yo soy el duque de no sé qué, yo soy X. Entonces, cuando nosotros entendemos los principios rosacruces y los llevamos a cabo, no tenemos problemas con el ego. Cuando no los llevamos a cabo, precisamente el ego se infla, le decimos, en la vida cotidiana. Cuando me creo mucho, cuando yo digo yo soy, yo, el famoso yo, es el ego. Cuando nosotros lo utilizamos demasiado, es precisamente signo de que nos está creciendo ese ego. ¿Cómo le hacemos? Bueno, hay ejercicios para poder tratar de regresar y poder el ego bajarlo. Es como tomar una medicina en un cáncer o en algo. Yo puedo vivir con un cáncer toda la vida, hasta 100 años, pero lo controlo, no lo curo. El ego es lo mismo. Hay que hacer cosas para poder minimizarlo. ¿Cómo tratar a una persona que está desarmonizada y busca permanentemente un conflicto? Hay técnicas para poder afrontar ese tipo de cosas. Cuando una persona está bastante alterada, con un problema grave, no por ningún motivo la podemos controlar. Bueno, hay varias cosas que podemos hacer como Rosacruces, inclusive hay sonidos vocales, inclusive hay cuestiones de tacto con las manos para poder tratar de calmar a la persona y que nos pueda escuchar porque ni siquiera nos escucha. Entonces, hay que saber hacerlo, no es fácil, se aprende con la práctica, pero se puede lograr y podemos cambiar a esa persona perfectamente bien aplicando los conocimientos Rosacruces. Una persona pregunta, ¿cómo los sonidos vocales nos ayudan en la salud? Nos ayudan bastante, nos ayudan infinitamente, por eso van cada uno de ellos a las distintas glándulas importantes que tenemos en nuestro cuerpo y que controlan cada una de ellas varias funciones de nuestro cuerpo vitales. Por eso precisamente se utilizan, porque nos ayudan, pero infinitamente, no tienen idea de cómo nos ayudan para poder desarrollar ese tipo de glándulas y que hagan su función nada más. Es lo que les pedimos, que se despierten si están ahí dormiditas a través de un sonido vocal y nos manden lo que necesitamos en el cuerpo. ¿Existe también un cuerpo emocional? ¿Este cuerpo dónde estaría ubicado? ¿O no lo tenemos en cuenta? Sí, sí existe. Está en la cuestión, o sea, cuando nosotros en el triángulo tenemos los pensamientos nos llevan a emociones. Entonces, ahí en el triángulo que tenemos, cuando tenemos en la característica o el apartado de los pensamientos, lo tenemos. Esto es en el mental. Recuerden que nuestro cerebro está dividido en las ciertas funciones que el cuerpo mismo hace. Es el disco duro, es bueno, podríamos decirle los archivos acásicos. Ahí está todo. Cuando nosotros afrontamos una situación, por ejemplo, de miedo, sacamos un disquito y digo, ¡ay! Saco el miedo. Y luego lo vuelvo a archivar cuando ya no lo tengo o cuando me calmo. Cuando hay una ansiedad, saco el otro. Pero ahí tenemos todo, es un almacenamiento, son las emociones y sí nos afectan. También hay ejercicios para poder controlarlas. Hay mucha ayuda al respecto. En nuestra coherencia se manifiesta la armonía interna. ¿Qué nos puede agregar al respecto? ¿En nuestra qué? En nuestra coherencia se manifiesta la armonía interna. ¿Qué nos puede agregar al respecto? Bueno, está medio rara la pregunta, pero la armonía interna es cuando nosotros, ya lo dijimos en la presentación, nos sentimos perfectamente bien armonizados con el cósmico.
Cuando nosotros logramos esa conexión, la cual siempre buscamos a través de nuestras meditaciones, a través de la oración, a través de sonidos, a través de varias cosas, nos llegan respuestas a algunas disyuntivas que tenemos a través de la vida y nos va bien. Esa es la armonía interna. Y aparte, cuando nosotros nos armonizamos internamente bien, podemos difundirla. Eso es lo importante ahorita. Podemos difundirla. Es lo que necesitamos. Frater, ¿qué tipo de respiración recomiendas para fortalecer el sistema inmune? Bueno, las respiraciones, tenemos un trabajo de respiración bastante bueno, donde se explican todas, pero no necesariamente se tiene que recomendar alguna, es normal. O sea, para lograr ¿qué? Perdón, la respiración. Fortalecer el sistema inmune. Ok, fortalecer el sistema inmune. La respiración sí ayuda, pero hay otras formas de fortalecer el cuerpo inmune de que nos ayudan mucho más que la propia respiración. La respiración es una preparación, pero hay otros tipos de cosas. Por ejemplo, si yo quiero armonizarme precisamente cierta glándula, pues hay sonidos vocales. Si yo quiero hacer cierto órgano, hay algún ejercicio que pueda hacer para ese órgano en específico. Precisamente cuando nosotros, no sé, el flexo solar nos está dando problemas, hay un ejercicio de flexo solar. Cuando nosotros tenemos un problema del corazón que nos está, por ejemplo, palpitando mal, hay un ejercicio para hacerlo del corazón. La respiración es parte del proceso, más no la más importante. ¿La felicidad es sinónimo de armonía? Bueno, la felicidad también es una emoción. Cuando nosotros nos sentimos bien por algo de que nos resultó bien, vamos a decir, yo estoy haciendo un negocio dentro de mis cosas normales y me salió perfectamente bien, logré el objetivo, entonces sale la felicidad y me dice, oye, lo hiciste muy bien. Y vuelve a archivarse otra vez y ahí está. Se va a activar cuando haya otro evento de esta naturaleza. No, quizás estaba ya muy ligado, ¿verdad? Dice, ¿cómo podremos saber que estamos en armonía? ¿Tiene alguna emoción o sentimiento? Sentirse bien, buena salud, bien todo, bien con tus compañeros, bien con la humanidad, paz mental con todo el mundo te quiere, todo el mundo te alaba, todo no te alaba, sino todo el mundo irradias esa armonía y te dice, oye, pues estás muy bien, te ves muy bien. Ahí Frater, ¿con qué tipo de tacto se puede transmitir armonía? ¿Podría dar un ejemplo? ¿Con qué tipo de tacto? A ver, pero el tacto, ¿se refiere a las manos o cómo? Entonces, la persona que nos hizo la pregunta nos la puede ampliar un poco más. Sí, porque la armonía solamente se puede lograr, como dijimos en el ejemplo y en las diapositivas, trabajando en el físico, yéndose al mental y el mental trasladarlo al espiritual. Cuando ese traslape de los tres se hace grande, la armonía es más grande. Cuando ese traslape de los tres se hace chiquita, tenemos problemas. Tenemos problemas. Sí, dice que se refería a las manos, sí. Bueno, ahí no se puede, o sea, la armonía es de cada quien, es individual. Con las manos se pueden hacer otras cosas, pero no la armonía. Vamos, no es una batería de coche que le pueda pasar corriente, ¿no? Si hacemos meditaciones y sonidos vocales, pero aún así estamos presentando síntomas de dificultades respiratorias, ¿qué podemos hacer? Ok, nuestra orden dice, cuando un ejercicio, una oración, una meditación no te salga, persevera, vuélvelo a hacer, inténtalo otra vez. Hay muchos ejemplos de gente que no claudicó, perseveró.
Por ejemplo, el que inventó la lámpara incandescente, le dijo un reportero, bueno, ¿por qué usted tuvo 2000 fracasos para llegar a la lámpara? Dijo, no, es que no fueron 2000 fracasos. Para llegar al objetivo era un proceso de 2000 pasos para llegar a ese objetivo. Es distinta la objetividad de la gente. Entonces, cuando no te salga, persevera, persevera, te va a salir, te va a salir. Y si estás desesperado o algo, tranquilízate y pregunta. Ahí está el gran consejero, está el gran maestro, hay gente a la que le puedes en un momento dado plantear una pregunta para, a lo mejor hay algo malo, estás haciendo mal el ejercicio, qué sé yo. Buscar el bienestar y la armonía, aun cuando todo fuera se vea o siente inarmonioso, ¿cómo hacer? A ver, si entendí bien, es que, por ejemplo, ahorita que estamos en pandemia y en crisis, ¿cómo llegar a la armonía? ¿O cómo lograr la armonía? Precisamente, es en las crisis, es en las pandemias, donde debemos de aplicar nuestros conocimientos. Es donde se aprende, es donde se adquiere la experiencia para que no nos vuelva a pasar o para poder tener más conocimiento de causa del mismo problema. Si no tuviéramos crisis y si no tuviéramos problemas, no estudiaríamos. ¿Por qué? Todo se resolvería por todo. Necesitamos esas experiencias negativas para poder evolucionar y aprender. Ok, déjame ver si encuentro alguna otra. Me ha preguntado alguna. Dice, ¿cómo puedo saber en qué etapa evolutiva estoy? ¿Hay algún ejercicio? ¿En qué etapa evolutiva estoy? O sea, lo que interpreto es en qué escalón de la escalera evolutiva va. Eso es cuestión de la teoría de la reencarnación y pues saber en qué escalón voy puede tener ciertas cosas que le digan o le asemejen a tratar de hacerlo, pero tenerlo con certeza es difícil. Lo único que nos dicen nuestras enseñanzas es sigue, 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 sigue. Inclusive, aún con la transición y cuando regreses, sigue, 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 sigue. O sea, esto es un trabajo arduo, es un trabajo largo y no perseverar. Eso es lo que nos dicen. Entonces, hay que continuar, continuar, continuar. Pero saber específicamente en dónde voy, al 20, al 30, al 50, del 100, es complicado. A ver, esto tiene que ver con alguno de los alimentos. Dice, saludos. Si la salud se la pierde o se merma por productos contaminados en el ambiente por químicos y eso, ¿cómo podemos mantener la salud con alimentos contaminados? Ah, caray, está medio raro, ¿no? Es que O sea, la pregunté en el chat y acá. si yo consumo alimentos contaminados, ¿cómo puedo tener la salud? O sea, dices, si la salud se pierde o se merma por productos contaminados, por el ambiente o químicos, ¿cómo podemos mantener la salud? Bueno, definitivamente cuando suceden esas cosas y es por una cuestión humana, tenemos que tomar medicina, obviamente. Sin embargo, todos nuestros ejercicios y todas nuestras meditaciones no se contraponen con ninguna medicina. Pues, eso nos lo creamos nosotros, pero a través de cuestiones humanas. Y aquí yo estoy hablando de la salud, de la cuestión intelectual, de la cuestión mística. Si
sí podemos hacer los ejercicios, sí podemos hacer para poder volver a la normalidad, como dijimos en la presentación, volver a la armonía que tenía antes de desarmonizarme, pero con la ayuda también de la cuestión humana, porque realmente fue creado por una cuestión humana. De acuerdo. Bueno, pues, creo que de las que tengo así ya disponibles, bueno, hay otras que tocan otros temas que las voy a omitir, pero no sé si el gran maestro me escucha por ahí, de alguna que Sí, se me no, haya brincado. no, yo veo que vas bien. Esto más o menos has contestado las preguntas que tienen que ver con el tema que estamos tratando en esta tarde. Veo bien, no sé. Si quieres ya más o menos, no sé si hay algo más ahí que nos esté llegando para ya casi concluir, que estamos llegando a la hora. No, bueno. ¿El haber ingresado a la Orden Rosacruz es algún indicio de evolución espiritual? Bueno, si me lo pregunta a mí, sí, Sí. porque definitivamente le despertó algo. O sea, para poder ingresar a alguna parte, llámese Rosacruz o llámese cualquier cosa, algo nos llamó la atención para poder llegar a ese lugar. Algo nos llevó ahí. Entonces, ya de hecho, si yo quiero aprender más, es una forma de evolución, ¿sí? Ahora falta que no nos abandone, ¿verdad? Si les puedes recomendar algún libro. Bueno, para la cuestión de lo que vimos en la presentación, ayer vimos la cuestión del libro magnífico de envenenamiento mental, en la cual toca varios puntos de los que tocamos nosotros, de algunas dificultades que tenemos para poder llegar a ese medio ambiente sano que nosotros necesitamos crear, la alquimia mental o el envenenamiento mental, pero casi todo está basado en el grado que nosotros tenemos de la cuestión de la salud, porque es muy amplio para poder, bueno, para poder ponerlo en una presentación de esta, no la abarcamos, nada más se dan las pautas, pero es bastante interesante. Hay un libro de la editorial de la Orden que se llama El Estrés. Es correcto. El estrés es un buen libro porque el estrés nos ayuda mucho a la parte psíquica, a la parte emocional, a la parte de los centros psíquicos, al control, al balance, a la armonía del cuerpo físico, espiritual a través del cuerpo psíquico. Yo recomiendo mucho ese libro. Sí, sí. Sí, hay varios. Bueno, yo me voy más a la cuestión del grado porque el grado está completísimo. Sí. Yo también me atrevería a agregar un poco que han preguntado un poco sobre la parte evolutiva. Yo pienso que a lo mejor los miembros también se están refiriendo a nosotros, cada uno de nosotros tiene como un nivel de conciencia y ese nivel de conciencia nos identifica con la manera en que respondemos al mundo exterior y al mundo interior. Cuando alguien nos dice algo, cuando alguien nos ofende, la parte del ego, la parte de la humildad, tiene mucho que ver y está muy relacionado con el nivel de conciencia que tenemos cada uno de nosotros. El hecho de haber llegado a la Orden Rosacruz ya establece un nivel de conciencia. A la Orden Rosacruz o a cualquier otra escuela iniciática que la persona haya decidido afiliarse, ya identifica por sí un nivel de conciencia. El estado o el nivel de evolución yo lo relacionaría mucho más con el nivel de conciencia en que la persona se encuentra en un momento determinado. Correcto. Sí. No. Hay personas que también nos preguntan que de las conferencias si las pueden volver a ver. Sí, están siendo colocadas en el área de www.rosacruz.org, en el apartado, bueno, en el menú principal donde dice Amor y luego en el apartado que se llama Mediateca. Ahí las pueden encontrar. Pues bueno, creo que con esto podemos terminar, gran maestro, Sí, el sí, sí. foro de preguntas y respuestas.
Sí, sí. David, muchas gracias por tu participación. Muy buena el tema, muy interesante, muy a lo que estamos viviendo en este momento. Realmente te agradecemos que hayas compartido este tiempo precioso con nosotros.